Excelente tarde, excelente día a la hora que estén reproduciendo este documento. Vamos a analizar el siguiente documento emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, teniendo en cuenta que ya hemos analizado bastante la palabra política. Ya sabemos qué significa la transmisión de valores a través de las generaciones, a través de generación en generación, y lo que ello conlleva, es decir, la formalidad de la construcción social a través de sus valores que se van emitiendo de una generación a otra. A eso se le llama política como tal, de una forma académica y de una forma más profesional. Entonces, bueno, ya hablamos bastante de eso. Vamos a lo que sigue porque ya debemos entender el siguiente documento. Entonces, ya. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emite el siguiente documento que lo emite a través de la Unidad de Normatividad y Política Educativa. ¿Sale? Lo emite y dice que con el apoyo de la Dirección General de Directrices para la Mejora de la Educación y la Dirección de Evaluación de Políticas y Programas Educativos. Entonces, desde aquí ya estamos viendo algo para analizar. Analizar a grande escala. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que una política pública es una herramienta que tiene el gobierno para implementar una serie de acciones a través de la administración pública y tener resultados, en este caso la educación desde lo básico hasta lo profesional, es el objeto a estudiar, ¿sale? Entonces, aquí ya tenemos el primer punto de análisis porque dice que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es un instituto, eso ya implica una infraestructura, ya implica oficinas, ya implica trabajo personal, o sea, trabajo de gente que está en funciones, ya implica el movimiento de un instituto como tal, ya implica infraestructura, ya implica muchas cosas. Posteriormente dice que la unidad de normatividad y política educativa, se supone que esa unidad de normatividad y política educativa está dentro del Instituto Nacional. Entonces ya tenemos una segunda área que está trabajando, analizando o generando la normatividad y la operatividad, perdón, la operatividad de cómo se desarrolla una política educativa. Tercera, Dirección General de Directrices para la mejora de la educación. Es decir, ya tenemos una dirección general dentro de la unidad de normatividad y política educativa dentro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Es decir, un organismo, un suborganismo y otro suborganismo. Ahora tenemos un cuarto suborganismo, que es la Dirección de Evaluación de Políticas y Programas Educativos. Es decir, ya tenemos 4 áreas que han estado trabajando para el análisis de un solo documento, en este caso, ¿sale? Entonces, ¿eso qué nos implica? Bueno, nos implica analizar de manera administrativa, jurídica y obviamente política o económica, pues que se está generando bastante trabajo, ¿no? Para este documento. Pero, bueno, entonces proseguimos. Y dice el documento que se llama Mapeo y Análisis de la Evolución de la Política Educativa en México. Es decir, nos va a brindar un mapa y un análisis de la evolución de la política educativa en México, pero no general. Más adelante nos dice que es del 2013, 2015 hacia adelante y nos da una fecha límite también. Tampoco es tan extenso. Avanzando, bueno, ahí vemos las referencias y tenemos la presentación. Aquí en la presentación nos dice, el presente estudio, es decir, este es un estudio,
¿sale? Es un estudio, es lo primero que analizamos. Se realizó bajo la coordinación de la Dirección de Evaluación de Políticas y Programas Educativos de la Unidad Normatividad y Política Educativa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Ok. El responsable de su elaboración fue Lorenzo Gómez Morín, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Bueno, aquí tenemos también otro elemento a analizar, que es Flaxo. Flaxo es uno de los colegios, una de las instituciones más importantes y de más renombre en todo México, y si no es que en América Latina también, que analiza las políticas públicas no solo en materia educativa, las analiza en materia laboral, en materia médica, en todas las áreas las analiza, porque él analiza la estructura formal de cómo se desarrolla eh, el- la implementación de una política pública, teniendo el entendido que es una herramienta de gobierno, ¿sale? Entonces dice, se desarrolló entre diciembre de 2015 y marzo del 2016. Esto no es la fecha de la política pública, es la fecha del análisis. Es decir, se tomaron todo un año para analizar una política pública. Desde el diciembre de 2015 hasta marzo del 2016 se tomaron todo ese año para hacer este análisis. A solicitud del INE, en el marco del contrato, y aquí nos tiene un folio. Es decir, si nos dice que es el marco del contrato, para los que son ingenieros, para los que son contadores, para los que son administrativos, ustedes ya deberían entender que este folio se refiere a una licitación. ¿Qué es una licitación? Es cuando un gobierno municipal, estatal o federal invita a muchas empresas o a varias empresas a realizar un trabajo, y ese trabajo lo paga, obviamente, son trabajos pagados. Es decir, entonces aquí el INE, a través de este folio, emitió una convocatoria donde en esa convocatoria invita a muchas empresas públicas y privadas a que le generen un análisis. ¿Y qué van a analizar? Bueno, van a analizar una política pública, y en este caso tocó una política pública de corte docente, es decir, una política educativa, ¿sale? Entonces, avanzando, dice, suscrito entre las ambas instituciones, participaron en este estudio Pedro Cepeda, Mauricio, todas esas personas. Bueno, avanzando, tenemos en el índice, vamos a avanzar en este video lo más que se pueda, y dice que la introducción es en la introducción vamos a encontrar la ruptura de la política educativa, los antecedentes, la metodología, el modelo de evaluación múltiple. Esto ya es prácticamente la estructura del documento. El documento va a analizar una política pública, no va a analizar la educación. Va a analizar cómo se diseñó, cómo se implementó, y va a analizar cómo es que se dio pie para que esta política pública se entrara en funciones, y va a analizar. Se supone que es lo que va a hacer, ¿sale? Entonces avanzamos, 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 y nos encontramos con la primera, el primer párrafo. El primer párrafo lo he subrayado en verde porque en verde subrayo las cosas importantes, las que se mencionan, en amarillo las de corte organizacional, y en rojo las que son para análisis más profundo. Entonces, primero analizamos del primer párrafo. Dice, la sociedad espera que las políticas públicas conducidas centralmente por autoridades gubernamentales resuelvan, mitiguen o erradiquen un problema público o situación socialmente indeseable. Entonces aquí ya nos dice que la sociedad quiere que los funcionarios en turno, es decir, autoridades gubernamentales, resuelvan o mitiguen o erradiquen un problema público. ¿Cuál es el problema público? Ya lo vimos en las lecturas pasadas. El problema público pues es aquel que genera problemática dentro de un cuadro social, dentro de una sociedad. Posteriormente, dice, la sociedad exige que el uso de los recursos públicos sea bajo esquemas de transparencia. Tenemos la ley de transparencia y acceso a la información, y aquí hemos hecho lo siguiente. Dice,
Que los funcionarios estatales informen cuál fue el proceso que demuestra la idoneidad de una política pública diseñada e implementada y la efectividad de la misma. Estos dos renglones nos dice, cuando nos detenemos a analizarlo, nos dice lo siguiente: que los funcionarios públicos, ya sea federales, estatales o municipales, están obligados a transparentar por qué deciden lo que deciden y por qué implementan lo que deciden, o en su defecto, por qué hacen lo que hacen. Así de simple y sencillo. La ley de transparencia nos dice entonces, y aquí lo vemos en este documento. A ver, tú eres un funcionario público, ya sea un gobernador o un secretario o lo que sea. ¿Por qué haces lo que haces? Debe de tener un fundamento, no debe de ser porque se me ocurrió o porque alguien me lo dijo que estaría bien hacerlo, no, debe de haber un fundamento y ese fundamento tiene, pues tiene que tener un peso, debe de tener un peso eh, primero administrativo, pero más hacia su interior debe tener un peso académico, es decir, las cosas que el gobierno hace no las debe hacer nada más porque se les ocurre, las debe de hacer porque debe tener un estudio previo que le indique la factibilidad, aquí lo dice, la idoneidad de la política pública, que lo demuestre, que lo informen, ¿sale? Entonces, avanzando, dice, en el caso de la política educativa de México para la atención a los temas colocados en la agenda estratégica gubernamental, calidad, equidad, igualdad, bueno, y todo lo que dice aquí, existen diversos programas, proyectos, acciones que no están dando resultados en la sociedad, que la sociedad espera. Bueno, aquí tenemos también una situación importante. Dice que la agenda estratégica gubernamental, dice, en el caso de la política educativa en México para la atención de los problemas, perdón, de los temas colocados en la agenda estratégica gubernamental, debemos entender una cosa. La agenda pública lleva una metodología y aquí nos está mencionando una agenda estratégica. La agenda estratégica es otra cosa totalmente distinta. La agenda estratégica es aquella agenda que lleva el gobierno en turno, no cada gobierno en su determinado turno debe de llevar una agenda estratégica, pero nosotros no nos interesa la estrategia de cada gobierno, nos interesa la agenda pública. Ya lo vimos con Bobbio, ya lo vimos con, con Bismarck, ya lo vimos con Franco Corso. Lo público es lo que nos interesa a todos. Entonces, la agenda estratégica no es de corte público. Es agenda estratégica del gobierno en turno que le tocó hacer, pues, actividades de gobierno para mitigar problemas públicos, pero no necesariamente es pública. Avanzando, tenemos lo siguiente, dice que perdió en eficiencia y relevancia y aumentó, ok, aumentó su ineficiencia, perdón, e ineficacia, lo que en conjunto con otros problemas estructurales contribuye a elevar los niveles de inequidad, exclusión y desigualdad social entre mexicanos. Es decir, cuando una política pública, un, una intervención gubernamental no está bien diseñada, como aquí lo dice, tenemos problemas, tenemos ineficiencia, tenemos ineficacia y contribuye a elevar los niveles de inequidad, exclusión, desigualdad social entre mexicanos, es decir, más que soluciones me está dando más problemas. La mayoría de los argumentos que se presentan en sentido se sustentan en los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales sobre el logro y aprendizajes significativos y relevantes del desarrollo de las competencias para la vida y la trayectoria escolar. Es decir, en el sentido docente o educativo, debemos de trazar las políticas públicas correctas, si no vamos a tener más problemas que soluciones.